Desde este momento, en la estación universitaria les contamos de las actividades que se agendan. Espectáculos, deporte, música, cultura y exposiciones. Agenda. A darle la bienvenida a nuestra profesora Patricia Arévalo. Como cada jueves nos reunimos en este espacio de Agenda. Pati, bienvenida. Muchas gracias. Oye, Pati, mira, lo que les estaba contando a nuestros auditores y también a ti, me tocó juntarme, ¿no?, con algunas personas, especialmente mujeres, ¿ah? Estábamos hablando ahí de la cocina, de a quien Sí, no le gustaba cocinar. Y de verdad que, mira, éramos como 7 personas y solamente 3 estaban allí haciéndole hurra, haciéndole barra al cocinar, a experimentar, a hacer tantas cosas. Y el resto no, po. No a todo el mundo le gusta sí, cocinar. Pero bueno, ¿por qué sí. te lo cuento, Pati? Porque es más fácil de pronto, cuando tú eres niña, recordar lo que tú veías cuando niña, ¿no? En tu familia, con tu abuela, con tu madre, o quizá tu padre también, que se metía en la cocina. Y uno aprendió con el papá a cocinar, porque a la mamá de pronto ahí no le gustaba cocinar. Bueno, voy a ser autorreferente porque a mí me pasó eso. Mi papá era el cocinero y mi mamá, no pasaba nada. Y uno copia Sí, eso, Pati. Por sí, ejemplo, la forma de hacer algo tan simple como el arroz, sí, ¿no? sí. Y que qué bueno que nosotros podamos hablar, Pati, de que el patrimonio también está en lo culinario. Sí, fíjate que a propósito de esa experiencia vivida por ti, claro, hay una generación o varias generaciones de mujeres que hoy día tienen entre 70 y 60 años, no les gusta cocinar porque aun cuando vieron a sus mamás cocinar, también vieron la tragedia que significaba cocinar, la tragedia en el sentido ¿y hoy día qué cocino? ¿No? Y abrir el refrigerador y darte cuenta que no tienes los ingredientes, que tienes Claro. que salir a comprar. En realidad era todo un rito, ¿no? De hecho, mi mamá salía todas las mañanas a comprar lo que iba a cocinar, ¿no? Entonces, no se guardaba mercadería como se guarda hoy día, ¿no? Exacto. Entonces, hoy día en las casas no solo hay un refrigerador, también hay un congelador, Sí, ¿no? Entonces, la economía doméstica se ha vuelto también un tema complejo, por lo mismo tiene que ver con la cocina, ¿no? Pero si uno va hacia el origen de estas situaciones, por lo general, como es la madre la que alimenta a los hijos, es la madre la que está a cargo de la cocina, ¿no? También le toca alimentar a los enfermos, ¿no? Y a los ancianos. sí, Entonces, eso deja a las mujeres en un espacio reducido que es la cocina, ¿no? La figura clásica de la bruja con la olla es la mujer que está preparando algo, ¿no? Una comida, o está preparando un té especial, o está preparando un remedio, ¿no? Entonces, las ollas y las mujeres son prácticamente una construcción unida, ¿no? Y en la experiencia también histórica nosotros sabemos que esa construcción probablemente no la tengamos con claridad durante mucho tiempo, ¿no? Pero los cronistas españoles nos dicen que son las mujeres, las indígenas, las que cocinan, ¿no? Y entonces también nosotros nos sumamos un poco a la búsqueda, ¿no? Bueno, y esto tiene que ver con una experiencia personal. Nos pidieron que hiciéramos gastronomía patrimonial de Cozpa, ¿no? ujú, Y entonces comencé a averiguar cuáles eran los platos típicos de Cozpa, ¿no? Y entonces me dan una lista de 3 platos que siempre se cocinan en Cozpa, ¿no? El picante de camarones, una calapurca y un plato que es típico de Cotpa que se llama el chanchito a la cotpeña, ¿no? Que es un chancho que se prepara con hierba luisa, no con hierba luisa, no, con hierba buena, ¿no? Y que el chancho está marinado en vino pintatani, ¿no? Por lo tanto, también le da un sabor distinto, ¿no? Pero yo seguí preguntando si había algún plato que ya estuviera olvidado.
¿no? Y en eso aparece una abuela que tiene hoy día 93 años y me dice, nosotros antes aquí en Cotpa cocinábamos un plato que se llama puchero, ¿no? Y entonces empecé a preguntarle a otras mujeres si conocían y a otros varones si conocían el puchero. Y la mayoría decía que sí, pero que no, ya no lo cocinaban, ¿no? Entonces fue interesante porque preguntamos por los ingredientes y uno de los ingredientes es muy particular porque uno de los ingredientes crece en las chacras de cot, ¿no? Que es algo que ellos Mm. llaman col, que es en realidad una suerte de repollo, solo que es un repollo que tiene una hoja de un color gris y que no es un repollo cerrado, sino que es con hojas muy abiertas, ¿no? Y el sabor es más fuerte, es más de clorofila, diría yo, ¿no? Y entonces decidimos prepararlo, ¿no? Y entonces la receta es un caldo que lleva o se hace cocer con carne de vacuno, carne de cabra o carne de alpaco, lleva papachuño, choclo, zanahoria, zapallo, como ves, una suerte de cazuela, pero le da el sabor especial dos cosas. Uno es que la carne lleva también cuero de chancho, ¿no? Un pedazo de piel de chancho donde está la piel, la grasa, ¿no? Y un trocito de carne, muy poquito, ¿no? Y junto con eso la col, ¿no? Y entonces el día lunes preparamos un puchero y la gente de Cotpa, mucha gente de Cotpa, de los mayores, recordaban, fíjate, claro, este era el sabor que tenía esta comida. Mi abuela preparaba puchero. Mm. Entonces, cuando hicimos este ejercicio de relevar un plato que estaba olvidado, ¿no? Y nos dicen además que la col la producen, pero ya se la dan a los chanchos, ¿no? Es para alimentar el ganado porcino. Mm. Entonces, también fue interesante poner en valor una verdura que también puede ser de consumo humano. Y entonces, fíjate que teníamos casi 20 niños del liceo invitados a comer y pensamos que no les iba a gustar, pero la verdad es que todos gustaron muchísimo del plato. No solo eso, varios de ellos se repitieron, ¿no? Entonces, esta hoja de col se suma a todos estos sabores, ¿no? Y da un aroma distinto, ¿no? Entonces, fíjate cómo la recuperación de un producto del agro permite la recuperación de un plato que estaba olvidado, ¿no? Y eso nos permite en realidad también hablar de lo que significa la cocina olvidada, ¿no? La cocina olvidada, esa cocina que está en manos de las mamás, de las abuelas, entonces, yo he invitado a mucha gente que haga un ejercicio, compre un cuaderno bien barato y váyase a su casa, a la casa de la abuela o de la mamá y anote Mm. las recetas, ¿no? Sí. Cómo se hace la masa de las empanadas, cómo se hace una carbonada, por ejemplo, cómo se hace un charquicán, cómo se Oye, hacen las Patti, rosquitas. ahora que tú mencionas esos cuadernos, ahí vamos a decirlo Sí, así como entre comillas, esos cuadernos que estaban ahí bastante doblados, enmantequillados, aceitados, sí, sí, y que muchas familias todavía conservan, fíjate, Patti, yo me he encontrado con esos lindos recuerdos que han pasado 3 generaciones. Yo no sí, podía creer los cuadernos de 3 generaciones, sí, con sí. recetas. Sí, por esa razón también es tan importante de pronto la memoria, porque nos permite relevar un patrimonio que muchas veces se pierde, ¿no? Nadie quiere hacer empanadas porque es una joda, ¿no? Preparar el Sí. pino, preparar la masa, ¿no? Y Mm. entonces hoy día todo es más liviano, compras la masa en el supermercado y ya. Claro, Pero hay otras personas que compran la empanada, o sea, ya ni siquiera se dan el lujo de armar la empanada. claro. ¿No? Entonces, bueno, es tiempo también de, ¿por qué? Porque en esos cuadernos, en esas recetas, está la mano de la abuela. Y cuando tú Mm. la cocinas, llegas al sabor de la abuela.
porque lo comes y dices, oh, sí, esta era la empanada de mi abuela, ¿no? Entonces también da mucho gusto cuando ocurren estas cosas, ¿no? De recuperar una receta, ¿no? El otro día recordábamos con una amiga que nuestras mamás para los cumpleaños hacían un morro de rosquita y los canapés siempre eran de paté, ¿no? Y encima tenían un pedacito de aceituna como gran cosa, ¿no? Entonces, también es importante porque esos sabores nos llevan a la infancia, nos Patti, llevan pero al hay un punto cariño. acá, porque tú estabas hablando de una de las localidades, ¿no? En la provincia de Parinacota. Hemos conversado también muchas veces que jóvenes prácticamente ya no existen, ¿no? En estas pequeñas localidades son muy poquitos, todos vienen a la ciudad, quieren estudiar, entran a la universidad o por trabajo también, se vienen. Sí, Y es más fácil, ¿no? Que se vayan perdiendo estos patrimonios culinarios. sí. Eh, ¿Piensas tú de que esto tendrá una fecha de término con alguna receta? Porque así como vamos, porque los viejitos se van muriendo, ¿no? A los Sí, jóvenes hoy en sí. día no sé cuánto, si es mucho o poco lo que les interesa el tema de rescatar aquellas preparaciones. Bueno, indudablemente son pocos, pero sí tengo que decirte que hay hombres y mujeres jóvenes tratando de recuperar esa memoria, ¿no? Ah, qué bueno. Yo he estado en algunos asados donde el asado se vuelve una discusión. No, es que mi papá lo preparaba así, no, mi abuelo hacía esto otro. Ah, Entonces, finalmente, hasta el asado implica una recuperación de memoria, ¿no? Entonces, también es muy, muy importante entender que detrás de esta recuperación de un plato está la memoria, ¿no? Y entonces, ¿cómo relevamos nuestra historia personal? ¿No? Y entonces, claro, hacer rosquita o comer rosquita es más fácil si la compro en el negocio de la esquina, ¿no? Pero si yo hago las rosquitas, van a quedar en el sabor, ¿no? Para mis nietos, para mis hijos, ¿no? Y entonces después ellos van a querer replicar ese sabor, que no es el sabor de la rosquita que compras en la esquina o la que compras en la panadería, ¿no? Entonces, nos pasó también con el pan amasado, ¿no? Mucha claro. gente eh, vio como sus mamás y sus papás o las abuelas o los abuelos hacían pan amasado en esta Ujú. región, ¿no? Y entonces solamente había que subir a los pueblos de origen, ¿no? Ir a Socoroma, ir a Codpa, para comer ese pan que preparaba la mamá o la abuela, o el Claro, papá o el abuelo, ¿no? Porque el pan también es algo que cruza toda la cocina, ¿no? Y sí. entonces las cocinas del sur tienen un pan amasado que es distinto del norte, ¿no? Y yo te quería preguntar, bueno, deben haber, por cierto, libros Sí, de patrimonios de culinarios. sí, sí. Existen, El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ¿ya? ha desarrollado varios textos que hablan de recuperación de cocina, ¿no? Uy, Y menos en- mal. Sí, y entonces hay libros con recetas, ¿no? Que el tema nomás es que las recetas son libros que tienen recetas del norte, del centro y del sur, ¿no? Entonces, tú puedes replicar las recetas del norte si estás en el norte, puedes replicar las recetas del sur si estás en el sur, ¿no? Y es bueno, porque en el fondo es recuperar también una mano de obra que era muy importante, ¿no? Porque hacer pan es un tema, o sea, yo conocí abuelas en Hualqui y en Chihuayante que partían de la molienda del trigo, ¿no? Y entonces tenían el trigo, lo tostaban y luego de eso hacían la harina para hacer el mejor pan según ellas, ¿no? Y estaba el horno que era por lo general un fogón, ¿no? Entonces, indudablemente esos sabores no están en una cocina a gas. Claro. Y entonces hay que trabajar por hacer el fogón o por generar una masa que se parezca mucho, aun cuando vaya a ir al horno de la cocina, ¿no? Claro, claro. Pero Y Patti, fíjate de que
uno a veces piensa de que el que tú te insertes, te metas a la cocina, estamos hablando en los espacios, digamos, en localidades rurales, ¿no? En localidades rurales, es todo como un ceremonial, un rito, ¿no? El hecho Sí, de preparar, por ejemplo, un asado donde están prácticamente todos los integrantes y en la cocina se concentran todos. ¿Por qué? Porque hay mucho que ayudar, porque quizá no están todo al alcance, todo lo que nosotros podemos tener aquí en la ciudad, ¿verdad? Uno tiene que ir a sí. buscar la leña, el otro tiene que ir a estar con el fuelle quizá, echando aire ahí a los palitos, el otro tiene que hacer esto, esto otro, ir a buscar el agua, no sé. Es todo un rito, ¿ah? La cocina, tan Sí, distinta. sí, porque además, sabes que ese rito incluye el todos juntos. Entonces, por eso muchas veces hay casas que tienen dentro de la cocina una mesa, ¿no? Sí, Y en esa mesa se preparan los alimentos, pero llegado el momento de comer, se sientan en la cocina, sí, ¿no? Y entonces, claro, eso te lleva a la prehistoria, ¿no? Cuando todo el mundo se sentaba al lado del fuego por mantener el calor, por mantener esto de el sentarse todos juntos, es conservar el común, claro, ¿no? claro. Es conservar lo hacemos juntos. Y eso es muy importante porque es mantener el principio de la comunidad, ¿no? Por eso también es tan triste cuando a la hora del almuerzo la gente se sienta, efectivamente, todos juntos en una mesa, pero están con el celular. Pero no están juntos ahí, pues. No, no están juntos. Entonces, por esa razón también las abuelas y los abuelos insisten en apagar los celulares cuando llegan a la mesa, ¿no? Porque lo que Mm, quieren es esa conversación que se produce a la hora del almuerzo, la conversación que se produce después en el té o en el café después del claro, almuerzo, ¿no? claro. Que es tan sabrosa porque es lo que te permite construir el sentido de comunidad, ¿no? Por eso cuando alguien entra a la cocina, ¿no? E invita a comer a las personas que están en su entorno, lo que está haciendo es generar comunidad, es generar, solucionemos juntos el problema, ¿no? Y entonces mientras tú estás almorzando, también le estás dando un consejo a otra persona o estás recibiendo un consejo, ¿no? Ujú, Sentarse a comer en comunidad es encontrar ese sentido gregario que tenemos los seres humanos de estar juntos, ¿no? ujú. Por eso también es tan triste cuando la gente empieza a trabajar y tiene que salir a trabajar y en la hora del almuerzo es con los colegas, ¿no? Sí, No es en familia. Se va sí. perdiendo el sentido de la familia. Oye, Patti, a propósito de eso, ¿ah? ¿Tú recuerdas algunas décadas uno se iba a la casa a almorzar y después Sí, volvía al trabajo, ¿o no? sí, sí, así era, así era, claro. Y no solo eso, sino que el otro día recordábamos con algunas amigas que se cocinaba para el almuerzo y después en la tarde se cocinaba para la cena, ¿no? Sí, Entonces, claro, indudablemente las mujeres decían, soy esclava de la cocina, ¿no? exacto. Claro, y evidentemente porque pensar en qué voy a cocinar para el almuerzo y después pensar qué voy a hacer para la Claro, cena, claro. ¿no? Indudablemente significaba estar todo el día pensando en la comida, ¿no? Y hoy, sí, y hoy en día se ha simplificado todo, pero lo que no quisiéramos perder nunca, Patti, siempre estamos hablando, ¿no? Del rescate, de lo que es el patrimonio y que esto siga, porque Pero mira a imagínate dónde nos tú, llevó. más adelante, nosotros quizás ya no vamos a estar. ¿Cómo irá a ser la cocina? No sé si va a ser similar a esas películas de ficción, ¿no? Donde tú te tomabas una píldora y ahí había una cazuela. No lo Sí, sé. seguramente Elon Musk ya está comiendo de esa manera, ¿no? Ahora, yo quisiera decirte y recordarle a la gente que nos está escuchando que todo esto de comer comida rápida, comer el pollo con papa frita que está en la esquina, ¿no? O ir al McDonald's, bueno, no deberíamos Sí, mencionarla, pero comerse esa hamburguesa, ¿a dónde nos llevó? A una cantidad de población obesa enorme, porque dejaron de comer ensalada, dejaron de claro, comer fruta, porque un almuerzo, como corresponde, es el plato, pero es con una ensalada inmediatamente al siempre, lado, claro. y después venía un postre,
que si no era una fruta, era un postre preparado, hecho en casa, Claro. ¿no? Y entonces, claro, toda esta premura por comer rápido, porque tienes que volver rápido al trabajo si es que fuiste a tu casa, y si no, comes en los restaurantes de la esquina, ¿no? Y esos restaurantes por lo general es comida muy poco sana, muy Sí. frita, los alimentos están muy, muy procesados, y eso ya sabemos a dónde termina, ¿no? En una obesidad, en un problema grave, ¿cierto?, de sobrepeso, pero también de niños que no comen sano. Pati, a propósito de eso, mira, niños que no comen sano y que, claro, arrugan todo el tiempo la nariz cuando a lo mejor tú le presentas unas betarragas, arrugan la nariz cuando tú a lo mejor le presentas en vez de arroz, mucho arroz, un acompañamiento de quinoa, por ejemplo, y que la gente Sí. no dice, oye, no, pero ¿cómo va a comer quinoa? Nada que ver, pues sí, es mejor el arroz. Entonces, todavía no se entiende, todavía en esto de educarnos en, en- nuestra alimentación ha sido bastante difícil, Patricia. Yo veo de verdad y gente adulta, o sea, ya Sí, definitivamente, si queremos cambiar el chip, es importante que lo hagamos porque, como decías tú, altos porcentajes de obesidad en nuestro país y además la diabetes. sí, además. Niños, muchos niños con diabetes. Sí, sí. Sí, entonces por esa razón también es bueno tomar el cuaderno, hacerla, escribir Eso, las recetas y volver a entrar a la cocina, si no es un pecado entrar en la cocina. exacto, Cuando tú entras a la cocina tienes la posibilidad de ser creativo, porque hay una receta, pero ¿cómo acompañas la receta? Eso te da la oportunidad de volarte en la cocina, exacto. ¿no? Entonces, yo invito a la gente a recuperar la gastronomía patrimonial de Arica, ¿no? Hay platos que se han ido perdiendo por la misma razón, ¿no? Por lo que significa la preparación. El pescado escabechado, por ejemplo, nadie come pescado escabechado hoy día, ¿no? Porque es Sí, una preparación que implica tomar el pescado frito de ayer, hacer la cama de cebolla en escabeche, ¿no? Prepararlo con la pimienta necesaria, el pimentón que acompaña, ¿cierto? Y tirar sobre esa cama los pescados fritos, que ya están, digamos, cocinados del día anterior, pero que es una comida que no se pierde, ¿te y fijas? que todavía tenemos el gran privilegio, Patricia, de tener, ¿no? Todos estos productos durante el año. Sí, además de eso, nosotros en realidad no nos podemos quejar. La gente del sur tiene que comprar, hoy día están comprando el kilo de tomate a 1.300 pesos y nosotros compramos una caja con 25 kilos de tomate en 1.300 pesos. Claro, claro. Entonces nosotros Pati, tenemos que sí, aprovechar. lamentablemente, oye, se nos fueron los minutos tan rápido, aquí hasta me llegó a dar apetito con todas esas recetas, ¿no? Que hay que tener en mente, hay que rescatar. Y Pati, me pareció una tremenda buena idea tener un cuadernito, si tenemos a la abuela todavía viva, que es un privilegio, a ese abuelo que quizá también cocinaba, rescatar las recetas, ¿no? De la Claro, familia. claro que sí, la papa a la huancaína, un chairo, sí, parece comida boliviana, pero ¿cuántas abuelas son bolivianas y yo soy chilena y tengo mi abuela boliviana, ¿no? Entonces hay que recuperar, ¿no? No podemos dejar que se pierda la comida sana. Eso. Ya, pues, Pati, tenemos que despedirnos lamentablemente. Volaron estos minutos de cada jueves. Muchísimas gracias, ¿no? Por estar cada jueves con nosotros. Son tantos años contigo, profesora de Historia y Geografía, Patricia Arévalo. Muchísimas gracias y nos encontraremos el próximo jueves. Gracias a ti, Carmen, gracias a la radio, nos vemos el próximo jueves. Chau, chau. Cerramos la agenda por hoy en la estación universitaria.